Hola de nuevo suscriptores, amigos, video aficionados, y compañeros de YouTube, les habla su servidor Crazy Big Pavo. Esta vez les vengo presentando un video el cual les explicará de una manera clara los más conocidos poderes mentales, y el significado e interpretación de los sueños. Además les dejaré varios links sobre un diccionario web que puedan consultar para informarse cuando tengan algún sueño raro o quieran saber su significado. Bueno, espero que lo disfruten, y no se olviden de sugerir, comentar, opinar, darle un like para poder avanzar el nivel de mis vídeos en cuanto a calidad y claridad. Gracias, disfrútenlo. La mente, para muchos no significa gran cosa, pero, se ha comprobado en muchas ocasiones su poder comparándolo con las más novedosas y poderosas supercomputadoras del mundo, y aunque para muchos resulte asombroso, el cerebro tiene una capacidad mucho mayor que toda maquinaria hecha por nosotros, el ser humano, pero fuera de esto, ha habido casos que la mente supera la realidad misma con verdaderos hechos, que muchos creyentes pensarían fueran milagros, o brujería. Es solamente y magníficamente, el poder que nuestro cerebro ha albergado a través del transcurso de los siglos, y hasta ahora se ha dado a conocer públicamente sus capacidades. Este tema fue elegido con el fin de aprender más sobre nuestras capacidades intelectuales, y cuáles podrían ser nuestros verdaderos límites. La telepatía consiste en la transferencia de pensamientos o sentimientos entre individuos a través de la mente, sin el uso de los 5 sentidos. Es considerada como una forma de percepción extrasensorial o cognición anómala. La telepatía se relaciona a menudo con diversos fenómenos paranormales como la precognición y la clarividencia. Se cree que la telepatía es básicamente que funciona por ejemplo en las intuiciones y adivinación del pensamiento que a veces espontáneamente surgen en la vida diaria de las personas. Tratando de explicar más o menos cómo es este proceso de comunicación, es como se dijo anteriormente, la transmisión de pensamiento de una mente a otra, no importando la distancia que haya entre un cerebro y otro. Además de un hecho significativo es que a falta de análisis hoy se podría aventurar la teoría de decir que esta transmisión de pensamiento es más rápida que la luz. ¿Por qué la telepatía está siendo estudiada por los científicos? En sus estudios primarios sobre este fenómeno, una de las hipótesis más sostenidas es que las coincidencias sobre la transmisión de pensamiento era parte de la casualidad y las probabilidades de adivinar las respuestas correctas. Para esto se sometió a experimentación a 2 sujetos, uno siendo receptor y otro emisor. El emisor tenía una serie de figuras que trataría de transmitirlas mentalmente al receptor y según las probabilidades era mínima la posibilidad de adivinar más de 3 cartas en un montón de 10, pero se dieron cuenta que el promedio era mucho mayor a lo esperado, así que lo que se concluyó fue que no era parte de la casualidad ni de la probabilidad. Otro aspecto significativo es que al parecer, si el emisor lo desea, el pensamiento puede ser captado por varias personas a la vez. Algunas teorías que más o menos se podrían adaptar a un método científico se podrían mencionar que se cree que el cerebro, como se sabe, tiene una liberación muy pequeña de cargas eléctricas y electromagnéticas producida por las diferentes reacciones químicas que suceden en el cerebro, y que éstas por su naturaleza intrínseca y propiedades físicas tengan una cierta longitud de onda, la cual es característica para cada pensamiento, siendo menor o mayor, grande o pequeña según la característica e intensidad del pensamiento, el cual por medio de los átomos. Es más probable en este punto creer que la transmisión de los pensamientos, si en verdad son así, llegue hasta niveles subatómicos, pues podría dar respuesta a la rapidez de pensamiento y su aparente iluminación de espacio, entonces lleguen a el cerebro receptor y al parecer por mecanismos inconscientes sean descifrados y entendidos. Otra teoría relacionada con este es que los pensamientos se transmiten siempre a niveles inconscientes por medio de una glándula situada en el entrecejo llamada glándula pineal, la cual transmite el pensamiento más o menos que en la forma antes descrita, es decir, por ondas electromagnéticas a nivel submolecular. La telequinesis o telequinesia es, en el marco de la parapsicología y otras pseudociencias relacionadas con el estudio de lo paranormal, el fenómeno consistente en el desplazamiento de objetos mediante una acción a distancia sin que intervenga ningún medio físico conocido. En parapsicología, se clasifica a la telequinesis como uno de los fenómenos de la macro-PK, fenómenos físicos observables directamente. Esta es a su vez una rama de la psicoquinesis, que es la influencia directa que ejerce un sujeto sobre un sistema físico sin que intervenga instrumento o energía física conocida o concebible. Aunque los estudiosos de lo paranormal sostienen que se han llevado a cabo muchos experimentos sobre la telequinesis, la existencia de este fenómeno no es aceptada por la comunidad científica.
De acuerdo a la parapsicología, la energía que sale del cerebro humano y que causa el movimiento de los objetos sería la misma que se manifiesta durante los fenómenos telepáticos, tampoco aceptados por la comunidad científica. Mucha gente especializada en parapsicología define a este tipo de energía como un fluido psíquico activo capaz de afectar a la materia. El término telequinesis fue acuñado en 1890 por el psicólogo ruso investigador Alexander N. Aksakov. La palabra psicoquinesis fue pronunciada por primera vez en 1914 por el autor publicador estadounidense Henry Holt en su libro En las relaciones cósmicas y la adoptó su amigo, el parapsicólogo estadounidense J. B. Rhine en 1934 en relación con los experimentos para determinar si una persona pudiera influir en el resultado de caer los dados. Para referirse al movimiento de objetos por medio del pensamiento causado por fantasmas de personas que fallecieron. Después, cuando la especulación argumentó que los humanos podrían ser la fuente de los fenómenos presenciados, no por falsos mediums, y podría causar el movimiento posiblemente sin ninguna conexión a un escenario espiritualista, como un cuarto oscuro en una sesión de espiritismo, el término psicoquinesis se incorporó al léxico para diferenciarlo del uso más temprano de telequinesis. En adelante, la psicoquinesis fue el término preferido por la comunidad parapsicológica, y todavía lo es, y se sugirió que la telequinesis estaba obsoleta. La cultura popular, sin embargo, en el cine, la televisión, y la literatura, siguieron prefiriendo durante años describir la telequinesis como el movimiento paranormal de objetos debido probablemente al parecido de la palabra a otras condiciones, como la telepatía, teleportación. Psicoquinesis, entonces, es el término general que puede usarse para describir una variedad de hipotéticos fenómenos complejos de fuerza mental, incluso, el movimiento de objetos, y la telequinesis se usa solo para referirse al supuesto movimiento de objetos ya sean pequeños, un grano de sal o las moléculas aéreas para crear el viento, o grandes, un automóvil, edificio, o puentes. La proyección astral, o viaje astral, son ciertas experiencias adquiridas ya sea en forma consciente o mediante la meditación profunda, el sueño lúcido o el uso de psicotrópicos. Según esta interpretación, estas experiencias serían una percepción extrasensorial y un signo de la separación o desdoblamiento de lo que llaman el cuerpo astral o sutil, que se separa del cuerpo físico. La consciencia o alma habría sido transferida dentro de un cuerpo astral, o doble, que se movería al unísono con el cuerpo físico en un mundo paralelo conocido como plano astral. La proyección astral regularmente se asocia con el movimiento de la nueva era, y es ampliamente difundida por el V.M. Samael Aun Weor, junto con la magia sexual, o arcano Af, consiste en la unión sexual entre hombre y mujer sin expulsar del cuerpo la energía sexual y sin llegar al espasmo, y la muerte de nuestro yo, o ego psicológico como causa de nuestros sufrimientos, dentro del gnosticismo como un mecanismo para despertar conciencia y moverse en forma lúcida dentro de la quinta dimensión, o planos superiores de conciencia donde, aparentemente, es posible conversar con nuestros familiares ya fallecidos, ir a cualquier parte del planeta, visitar amigos que no vemos hace tiempo, conocer otras civilizaciones, etc. Sin embargo, más allá de todo esto, lo cierto es que esta creencia ha existido en muchas culturas desde tiempos remotos y en la actualidad es ya bastante estudiada por varios institutos y universidades del mundo como el The Monroe Institute o la Duke University. También ha recibido varias denominaciones como desdoblamiento astral, viaje astral, proyecciología o OBES, out of body experience, en el caso de las investigaciones científicas. Existen dos diferentes tipos de proyecciones. El modelo místico, el cual incluye una gran variedad de sistemas de creencias y mapas astrales, pero están unidos por su creencia en que la proyección astral ocurre fuera del cuerpo físico real, y el modelo escalonado, el cual fue definido por Robert Monroe, mantiene la creencia de que es imposible realmente abandonar el cuerpo en el sentido estricto de la palabra, y que los planos astrales y el mundo físico son meros puntos en el largo espectro de la consciencia. Miembros de organizaciones como el GIEB intentan mediante el debate concretar respuestas para este tipo de fenómenos. Existen también centros o círculos en los que se transmiten estas enseñanzas. Para esto existen 5 diferentes tipos de proyecciones. La astral, esta menciona que cuando los proyectores se encuentran a sí mismos en un dominio real, si la proyección es con consciencia, u onírico, análogo a los otros mundos experimentados por gentes tradicionales, que no tienen paralelo en algún ambiente físico o realidad de consenso, descrito por los seguidores de la nueva era y los ocultistas como el plano astral, relacionado a su vez con el sueño lúcido.
La en tiempo real, esta consiste en contraste con la proyección astral, el entendimiento tradicional de las experiencias de desprendimiento corporal involucran al que se proyecta, o viajero, que se mueven en una forma fantasmal en el mundo real. Sin embargo, este mundo puede tener pequeñas diferencias entre el mundo físico real que conocemos y los viajeros que pueden encontrar entidades astrales no humanas. La de realidad virtual, forma parte proyección astral y parte de proyección en tiempo real. Esta consiste en que cuando un viajero dice que se mueve en el plano físico e interacciona con el plano astral al mismo tiempo. El viaje astral, se trata de una proyección astral en la cual el doble etérico o cuerpo astral, se desprende del cuerpo traspasando la barrera del espacio-tiempo, a la cual el plano físico se encuentra sometido, pudiendo visitar lugares fuera del alcance del plano físico o lugares lejanos al cuerpo físico a la velocidad del pensamiento. Estas proyecciones también pueden apuntar a realidades posibles de acuerdo al curso en que los hechos del tiempo se van presentando, obteniendo el viajero astral, la posibilidad de ver cosas que sucederán en el futuro o bien, observando hechos del pasado. Y finalmente, el desdoblamiento, es cual se le llama de esa manera la experiencia fuera del cuerpo en la cual el individuo, abandona su cuerpo físico al igual que en una proyección o viaje astral, pero a diferencia de esta, en el desdoblamiento se encuentra en el mismo espacio y tiempo en el que su cuerpo físico, teniendo la posibilidad de visitar lugares o ver cosas posteriormente verificables. Sin embargo, en todo este tipo de experiencias, ya sea desdoblamiento o proyecciones astrales, el individuo observa la parte etérica de los objetos, la cual puede confundir o en ocasiones ver fuera de su posición original debido a una falta de dominio. Emisyn, que es una sincronización de las ondas cerebrales de los hemisferios del cerebro o lóbulos. Se dice que funciona al alterar las ondas cerebrales usando sonidos, junto con instrucciones de meditación, que se escuchan a través de audífonos. Adivinación. La videncia o adivinación es una hipotética habilidad de quienes afirman poder predecir hechos venideros, por sí mismos o mediante el uso de sortilegios. Históricamente esta habilidad ha sido compensada por algún tipo de retribución económica, aunque hay quienes dicen practicarla sin ánimo de lucro. Videncia o clarividencia, también llamada adivinación, es la presunta cualidad que poseerían. La capacidad atribuida de adivinar el futuro es una creencia que se pierde en la noche de los tiempos, indudablemente asociada a la ansiedad que siente el ser humano por su futuro y por lo impredecible. Abierta o clandestinamente, está presente en todas las sociedades y culturas sin excepción alguna, desde el Neolítico hasta nuestros días, y a pesar del triunfo del empirismo científico como única visión cosmológica dominante. Las personas a las que se atribuye tal habilidad suelen estar revestidas, según parte de la sociedad, con alguna cualidad especial, bien sea innata o adquirida mediante iniciación u ordenación sacerdotal o de cualquier otro tipo, incluida la superioridad que proporciona el hecho de aparecer, por ejemplo, en televisión. Hoy por hoy, la videncia se practica abiertamente en la mayoría de sociedades occidentales a través de consultas o mediante medios telefónicos, casi siempre apoyándose en algún sortilegio como la cartomancia, astrología, etc. Jurídicamente se considera bajo el amparo de la libertad de creencias protegida como derecho fundamental por la mayor parte de legislaciones democráticas, si bien ello no impide que se persigan las estafas de importancia cometidas por videntes basándose en la credulidad o deseo de creer de muchas personas. Antiguamente la palabra se utilizaba también para definir a aquellas personas con el don de la profecía en un contexto religioso, pero este uso se ha perdido. Estos hombres y mujeres, además, conocían a la perfección la medicina tradicional y conocían toda clase de plantas y setas curativas y venenosas, por lo que la gente de los pueblos solía ir a pedirles ayuda en cuanto estaban enfermos. No obstante, años más tarde, empezó a considerárseles brujas y brujos, por lo que eran perseguidos por lo ya conocido como caza de brujas durante la Inquisición. Durante estos años de caza de brujas, se podía acusar de bruja a una chica joven porque su mascota era un gato negro o una anciana porque vivía sola en una casa o a un hombre que conocía a la perfección la medicina tradicional. Tanto Platón como Cicerón concebían dos formas de adivinación. Una inductiva considerada arte y otra natural, deductiva e intuitiva. Con la inspiración, se consideraba que el adivino era poseído por un genio o demonio, que le sumía en un trance o manía, palabra de la cual deriva mantique. Mancias o artes adivinatorias. Los antepasados veían los elementos de la naturaleza como algo sagrado, y los utilizaban para fines adivinatorios. Adivinación mediante el aire. Austromancia, ceraunomancia, caomancia, meteoromancia. Adivinación mediante el agua. Hidromancia.
La cafetomancia o adivinación en la taza de café. Adivinación a través del fuego. Calcinomancia, capnomancia, ceraunioscopia, ceromancia, molibdomancia, sideromancia, teframancia y la piromancia, que agrupa la capnomancia y la piroscopia. Adivinación a través de la tierra. Geomancia. La lecanomancia o adivinación a través de las piedras preciosas. La cristalomancia. Adivinación a través del éter. Astrología. La metoposcopia o adivinación a través de los lunares. La oniromancia. Los augurios o adivinación con base en el vuelo de las aves. Los presagios como origen de la observación deductiva de los antepasados. Interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños fue identificada en origen como oniromancia o oniromancia, representando aquella técnica o arte por el cual se pretendía adivinar o predecir acontecimientos futuros a través de los sueños. Con posterioridad, sobre todo con la irrupción a principios del siglo XX del psicoanálisis, por una parte, y a través de movimientos artísticos como el surrealismo o el dadaísmo por otra, y finalizando con las neurociencias, estos y su correspondiente interpretación resultaron amplificados a través de diferentes postulados e hipótesis, tal y como se adelantan a continuación. Oniromancia e interpretación de los sueños. La oniromancia se basaba en la antigua creencia de que los sueños son usualmente premonitorios, avisando así de la posible ocurrencia de un acontecimiento o situación. El sueño es una función vital, sin él, los seres humanos no podríamos sobrevivir. Sin embargo, el sueño, no solo se presenta cuando se duerme, en estado de vigilia también se sueña, ocurre durante esos cortos instantes de evasión en el que la mente deriva, se desconecta y divaga. Denominado ensoñación diurna o sueño diurno, se podría considerar este un estado intermedio situado entre la vigilia y el sueño. El psicoanálisis moderno no fue el primero en cuestionarse si los sueños en sí tenían algún significado más allá de ser simples recuerdos aleatorios que cruzan la mente del durmiente. En culturas milenarias como la babilónica, egipcia, israelita, persa, india o china, esta cuestión ya había sido planteada incluso antes de la aparición de la escritura. Y se le asignaron efectos terapéuticos de la interpretación de los sueños. De este modo, el hombre antiguo daba y encontraba un sentido a sus sueños utilizando el lenguaje de los signos, de los símbolos, de los mitos y de las creencias. Más tarde, en los países islámicos la oniromancia fue el último arte adivinatorio aceptado por el profeta y predicado a los creyentes. Estos elaboraron un verdadero código moral o deontológico para su práctica. Neurociencia y psicoanálisis. Desde el punto de vista neurológico, la función del sueño es una consecuencia de la actividad cerebral y orgánica. El psicoanálisis de Sigmund Freud ven en ella efectos compensatorios y fantasmas producidos por la libido, entendido aquí como energía de los instintos y de las tendencias que constituyen el fondo de la personalidad. Su finalidad sería un cumplimiento de deseo. Después de un trabajo de interpretación completo, el sueño se da a conocer como un cumplimiento de deseo. Otros marcos de referencia como la psicología analítica de Carl Gustav Jung explican que nuestros sueños son portadores de mensajes simbólicos, cuya interpretación es un medio de autoconocimiento, que proveen orientación en la solución de problemas psíquicos, y sirven como amortiguador cuando se atraviesan momentos de confusión. Su finalidad sería múltiple. La idea de que los sueños son el cumplimiento de deseos reprimidos está superada desde hace mucho tiempo. Sin duda, algunos sueños exponen deseos o miedos cumplidos, pero hay muchos tipos más de sueños. Los sueños pueden ser verdades implacables, sentencias filosóficas, ilusiones, fantasías desenfrenadas, recuerdos, planes, anticipaciones, visiones telepáticas, experiencias irracionales y Dios sabe cuántas cosas más. Las antiguas culturas entendían los sueños como mensajes enviados por los dioses, para iluminarles, prevenirles, advertirles y guiarles. La creencia actual más aceptada desde el punto de vista tanto neurológico como psicológico es que los sueños resultan naturalmente de las funciones cerebrales y orgánicas, que son fruto de deseos insatisfechos o inhibidos, o bien, que son simplemente un reordenamiento mental inconsciente que a su vez facilita la interpretación de posibles fallos en la conducta y favorecen tomas de conciencia mediante mensajes simbólicos esenciales que se manifiestan en forma de advertencias, avisan de ciertas situaciones, circunstancias, o acontecimientos que podrían presentarse en un futuro, si no se corrige una situación presente. Registro de sueños. Dada la dificultad que presenta el recordar los sueños, la mayoría se desvanecen de la mente del soñante a los 10 o 15 minutos después del despertar.
El método más sencillo, inspirado en las técnicas de la oniromancia tradicional, consiste en redactar un diario en donde se consignen los sueños inmediatamente al despertar. Ello ayuda a que símbolos importantes sean registrados cuando aún son vívidos, antes de que desaparezcan de la mente del soñante. Diccionarios de símbolos. Un diccionario de símbolos oníricos proporciona un medio para que el soñante pueda, de alguna manera, descifrar los símbolos que ha encontrado en su sueño. Estos diccionarios han sido editados de una forma muy variada y vienen siendo usados desde tiempos milenarios, siendo el más antiguo conocido el escrito por Artemidoro de Daldis, o de Éfeso, en el siglo II. Bueno, hasta ahora me despido, espero que lo hayan disfrutado, sugieran nuevos temas, y si les gustan algunos de mis vídeos suscríbanse, o no, bueno, muchas gracias. Este tema ha sido influido por experiencias, y por varias personas admirables, Ope, Reita. Hola de nuevo suscriptores, amigos, video aficionados, y compañeros de YouTube, les habla su servidor Crazy Big Pavo. Esta vez les vengo presentando un video el cual les explicará de una manera clara los más conocidos poderes mentales, y el significado e interpretación de los sueños. Además les dejaré varios links sobre un diccionario web que puedan consultar para informarse cuando tengan algún sueño raro o quieran saber su significado. Bueno, espero que lo disfruten, y no se olviden de sugerir, comentar, opinar, darle un like para poder avanzar el nivel de mis vídeos en cuanto a calidad y claridad. Gracias, disfrútenlo. La mente, para muchos no significa. El emisor tenía una serie de figuras que trataría de transmitirlas mentalmente al receptor y según las probabilidades era mínima la posibilidad de adivinar más de 3 cartas en un montón de 10, pero se dieron cuenta que el promedio era mucho mayor a lo esperado, así que lo que se concluyó fue que no era parte de la casualidad ni de la probabilidad. Otro aspecto significativo es que al parecer si el emisor lo desea el pensamiento puede ser captado por varias personas a la vez. Algunas teorías que más o menos se podrían adaptar a un método científico se podrían mencionar que se cree que el cerebro, como se sabe, tiene una liberación muy pequeña de cargas eléctricas y electrocomunicaciones, como se dijo anteriormente, la transmisión de pensamiento de una mente a otra, no importando la distancia que haya entre un cerebro y otro. Además de un hecho significativo es que a falta de análisis hoy se podría aventurar la teoría de decir que esta transmisión de pensamiento es más rápida que la luz. ¿Por qué la telepatía está siendo estudiada por los científicos? En sus estudios primarios sobre este fenómeno, una de las hipótesis más sostenidas es que las coincidencias sobre la transmisión de pensamiento era parte de la casualidad y las probabilidades de adivinar las respuestas correctas. Para esto se sometió a experimentación a 2 sujetos, uno siendo receptor y otro emisor actuales, y cuáles podrían ser nuestros verdaderos límites. La telepatía consiste en la transferencia de pensamientos o sentimientos entre individuos a través de la mente, sin el uso de los 5 sentidos. Es considerada como una forma de percepción extrasensorial o cognición anómala. La telepatía se relaciona a menudo con diversos fenómenos paranormales como la precognición y la clarividencia. Se cree que la telepatía es básicamente que funciona, por ejemplo, en las intuiciones y adivinación del pensamiento que a veces espontáneamente surgen en la vida diaria de las personas. Tratando de explicar más o menos cómo es este proceso de cómica gran cosa, pero, se ha comprobado en muchas ocasiones su poder comparándolo con las más novedosas y poderosas supercomputadoras del mundo, y aunque para muchos resulte asombroso, el cerebro tiene una capacidad mucho mayor que toda maquinaria hecha por nosotros, el ser humano, pero fuera de esto, ha habido casos que la mente supera la realidad misma con verdaderos hechos, que muchos creyentes pensarían fueran milagros, o brujería. Es solamente y magníficamente, el poder que nuestro cerebro ha albergado a través del transcurso de los siglos, y hasta ahora se ha dado a conocer públicamente sus capacidades. Este tema fue elegido con el fin de aprender más sobre nuestras capacidades intelectuales.